Hubo un momento en que las cosas que me pedían de diseño, yo ya entonces no estaba ni en el INBA ni en la UNAM, pero seguía trabajando para ellos. Pero yo descubrí que para mí era muy cómodo tener una oficina en Imprenta Madero y que todos los trabajos que me pedían, si no se hacían en Imprenta Madero, yo no los aceptaba. Entonces, como yo ya tenía mucho, no me gusta llamar clientes, me parece una palabra horrible, yo nunca he tenido clientes, siempre he trabajado con amigos, fueran de una institución o de otra. Entonces yo trabajaba allí básicamente para el INBA, para la UNAM, Difusión Cultural, y para el Instituto Goethe, para la Secretaría de Educación, en fin, yo tenía allí mi trabajo. Y allí, en la Imprenta Madero, los dueños eran los hermanos Espresate, que eran hijos de don Tomás Espresate, que a su vez era dueño de Librería Madero. Y un día le dije a Azurín, que era el gerente de Imprenta Madero, y a Jordi Espresate. Kiko en ese momento había seguido a estudiar a Europa y allí se quedó. Y les dije que por qué en los tiempos muertos de la imprenta, que eran muy pocos, por qué no hacíamos una editorial pequeña. Bueno, el caso es que yo había visto precisamente en Librería Madero unas pequeñas monografías de artistas de una editorial francesa, que no me acuerdo, nunca me acordé cómo se llama, que eran unas pequeñas monografías en blanco y negro de todos los grandes pintores de la historia del arte. Y yo pensaba cuando les hablé a ellos, les dije, mira, podemos hacer una pequeña editorial. Bueno, el caso es que yo les propuse hacer esa pequeña editorial. Yo pensaba en sus libritos de arte, luego pensaba en ediciones que no son fáciles, como es poesía, obviamente literatura en general, y también una fuerte corriente política. Yo empecé a pensar en algunos libros de arte pequeños, en blanco y negro, sencillos. Al primero que me dirigí fue a Cuevas, porque él acaba de publicar en Estados Unidos. Empezó por ahí, es una colección de libros políticos. El primer libro se llamó precisamente La batalla de Cuba, del primer libro de Era, que eran unos reportajes que había hecho Fernando Benítez, con quien yo trabajaba en el suplemento de novedades, del que no hemos hablado, pero que también fue muy importante para mí y para la cultura en México. Además se llamaba México en la cultura. Bueno, con esas crónicas que había hecho Fernando, que obviamente fue muy amigo mío, de 50 o 60 años también, le pedí que si la podíamos hacer un libro, y fue el primer libro que editó Era, que fue el único bestseller que ha tenido, porque Cuba compró los 3.000 ejemplares. Bueno, no sé si acabaron pagando, pero en fin, los 3.000 ejemplares se fueron, fue un éxito total. Y el segundo libro también fue de Fernando Benítez, Viaje a la Tarahumara. Porque yo le dije después, oye Fernando, ¿qué tienes por ahí? No, pues tengo un librito muy bonito, Viaje a la Tarahumara. Y además yo sabía, porque tenía muy buena relación con Nacho López, que tenía fotografías preciosísimas de los tarahumaras, aunque iba a ser libros pequeños, no eran libros de arte. Ese fue el segundo libro de Era. Y luego yo al hacer esa propuesta, yo sabía que tenía un apoyo intelectual muy grande, que era el equipo que hacía México en la Cultura, que era empezando por Fernando Benítez, y el de la revista de la Universidad, que dirigía Jaime García Terres, que en los jóvenes que tenían lo mismo Fernando que Jaime, eran prácticamente los mismos. Jaime García Terres,
José Emilio Pacheco, Carlos Valdés, una gente muy joven, Juan García Ponce, se lo cité, y luego entró ya Monsiváis. En fin, pequeña editorial que sigue hasta la fecha con 58 años, ¿no? Y sigue pequeña, que es la misma idea que tuvimos, pequeña en cuanto a volumen de obras, pero con obras creo que ya muy importantes. Yo la definí una vez como pequeña pero picosa.